Eh, bueno, estamos con Eugenia Bazán Quiroga, sexóloga de Córdoba, que vamos a hablar un poquito sobre sexo y deporte, ¿no? Algo que no solemos hablar mucho. Eh, Ahora que se vienen los Juegos Olímpicos, pensaba un poco sobre lo que tiene que ver, quizás el alto rendimiento es distinto del resto del deporte. Contame un poco de tus experiencias con vos, con el sexo y el deporte. O sea, ¿te has encontrado, no sé, consultas de deportistas? ¿Has tenido ese tipo de pacientes? Ujú. Hola Micaela, hola, saludos a todos, gracias por la invitación. Bueno, es un tema súper lindo para hablar y para romper muchos mitos y tabúes. Sí, recibo muchas consultas, tengo pacientes atletas y que compiten en alto rendimiento y un poco son temas que los charlamos, el tema también de la menstruación y el rendimiento deportivo. Así que bueno, son todas cosas que salen. Pero bueno, y hay mucho mito, ¿no? Con respecto a esto. Está bueno conocer su cuerpo, cuidarnos, tener un autoconocimiento, pero por supuesto poner un límite, ¿no? Irnos a los extremos. Claro, En bien. cuanto a esta reproducción de mitos, por ejemplo, ¿no? De la abstinencia sexual previo a una competencia. Esto en realidad viene ya de la época de los Juegos Olímpicos, en los tiempos de los griegos, y en realidad porque en esa época se pensaba que a través del semen tenía sustancias que generaban vigor o potencia. Y cuando una persona eyaculaba, entonces perdía la energía a través de la eyaculación. También en los pueblos taoístas, de los chinos, también se creía que a través de la eyaculación se perdía la energía sexual. Entonces, de ahí viene este mito de que, bueno, la abstinencia para rendir deportivamente. La realidad, Micaela, es que no hay ninguna evidencia científica, hay muchos estudios de investigación con este tema porque ha sido una curiosidad científica y realmente no se ha podido demostrar con hechos estadísticos significativos de que esto realmente es así. Así que no hay que recomendar la abstinencia para los deportistas. Claro, bien. Ya sea, digamos, desde el encuentro sexual eh, respectivamente o también desde la masturbación, ¿no? Porque no qué sé yo, entiendo que el cansancio o esa sensación de placer o de desahogo o lo que sea es la misma quizás, ¿no? Entonces, no sé cuántas personas pueden acudir a tener un encuentro sexual antes porque prefieren estar concentradas o concentrados en la noche anterior o porque dicen, bueno, lo necesito para liberar tensiones y ir tranquila a competir mañana. Ujú. Bueno, pasa por eso, pasa por una decisión personal y no por una bajada de línea, che, no hay que tener acá sexo o sí, vamos todos para descargar energía para funcionar bien. Me parece que ahí está, ¿no? En romper esta idea de que no hay una bajada de línea o una forma estandarizada de dar recomendaciones con respecto a esto. Cada persona tiene que saber un poco cómo es su vida, cómo está su salud sexual, cómo vive la sexualidad. Y tampoco poner la sexualidad como una forma de descarga para rendir, porque la masturbación está buenísima, es una práctica súper saludable que la recomendamos desde la sexología, que hace al autoconocimiento. Ahora, si la masturbación la practico solo de manera compulsiva o impulsiva, como para descargar, ahí no está siendo saludable. Me parece que lo importante es la conciencia corporal y que realmente la sexualidad sea electiva en el momento que cada uno lo desee. Bien, y con respecto quizás más, algo más específico, ¿no? Tips o posiciones o prácticas recomendadas según el deporte que hagas, el desgaste que tengas. Por ejemplo, no sé, tenemos futbolistas que corren 90 minutos. Después hay competencias que duran 10 segundos, por ejemplo, las de atletismo. ¿Existen como, no sé, prácticas o tips que vos decís, bueno, ya que, no sé, desgastas tanto, te conviene hacer esto, o para no llegar tan cansada, tan cansado? Qué curiosa nomás, ¿eh? Mira, está buena tu pregunta porque genera la curiosidad, pero en realidad no hay nada estandarizado de ese tipo. Sabemos que el sexo es una actividad aeróbica, es una actividad con gasto energético, con aumento de la frecuencia cardíaca, con una actividad musculoesquelética, con un aumento de la frecuencia respiratoria.
pero digamos, el gasto calórico o el ejercicio o la potencia que consume ese sexo va a depender mucho de el peso, la talla, los movimientos, el tiempo de duración y las posturas, como vos decís. Pero no es que, bueno, tal postura genera tal cosa o tal postura. Yo creo que si son jugadores de atletas o deportistas de élite, por supuesto que, digamos, tener una práctica sexual de 20 minutos no va a alterar su condición de profesionales en el deporte ni su rendimiento deportivo. Pero sí es importante tener en cuenta, volvemos a lo mismo, que la sexualidad tiene que ser algo consciente, algo pensado, un momento de placer, y que es importante para su salud psicológica, ¿no? Y para competir también estar bien con uno mismo. Entonces, que el sexo sea parte, ¿no?, de ese estado de bienestar y de calidad de vida. Con respecto a las posturas que vos me decías, te puedo decir que sí, hay posturas que son con menos exigencia, que son todas aquellas que tienen un punto de apoyo. Entonces, por ejemplo, el misionero, o sea, la famosa cucharita, el perrito o en cuatro, que son las posturas que más se usan, ¿pero por qué? Porque hay un punto de apoyo. Cada vez que, digamos, en una postura sexual uno usa una silla o coloca un almohadón o una almohada, genera un punto de apoyo. Y eso hace de que haya menos exigencia a la hora de los movimientos. Buscar posturas en donde hay que tener un mayor equilibrio o una mayor fuerza, o de repente ser más acrobáticos, más flexibles, genera, digamos, una mayor intensidad. Entonces, un poco en eso uno puede ir viendo, de acuerdo a la situación, al contexto, a la pareja y a las ganas, qué es lo que uno va adaptando para el momento. Claro. Y mencionabas también que hablaste mucho con chicas sobre la menstruación. Eso me parece también súper importante, porque a veces me pregunto si es que las menstruaciones están contempladas en las planificaciones de los entrenamientos, porque bueno, el cuerpo nos cambia, nosotras no nos sentimos con las mismas ganas, tenemos dolores, hay días en los que no podemos levantarnos de la cama. Entonces, si podés contar un poco sobre las consultas que te llegan, cuáles son las dudas que tienen las chicas, o qué es lo más frecuente que ves en estos casos. Sí, está buenísimo esa pregunta. Así es, se tiene en cuenta el ciclo menstrual a la hora del entrenamiento. Cuando una persona está menstruando, generalmente se baja la actividad o se hacen actividades más de fuerza y no tanto de resistencia. También trabajamos el tema de no naturalizar el dolor. O sea, si estoy menstruando, no está bueno que esté muerta de dolor tirada en la cama. Entonces, bueno, hacer la consulta médica, hacer los controles. Hay muchas atletas que usan medicaciones, hay un DIU que es hormonal, que se coloca dentro del útero, y eso libera una hormona que hace que la capita interna del útero, que es el endometrio, no crezca. Entonces cuando llega a fin de mes no menstruas. Entonces esa es una opción que es anticonceptiva, pero una opción para lograr una menorrea, que es esto de no menstruar, y del punto de vista para la persona que compite, que entrena y es de elite en su exigencia, realmente es un alivio no menstruar en estas cuestiones. Entonces, sí he tenido pacientes que se han colocado este DIU porque se iban a correr una maratón a los Estados Unidos, o estaba la carrera en Berlín, entonces, bueno, programamos la colocación y se iban seguras con esta opción. Claro. Y con respecto a esto de, vuelvo a lo que tiene que ver con el sexo, ¿no? Quizás los nervios, el estrés, ¿eso te baja el deseo sexual? ¿Te baja lo que tiene que ver así como la libido? El estrés sí, digamos, el estrés afecta el funcionamiento sexual, porque el estrés genera liberación de cortisol. El cortisol es un vasoconstrictor, entonces todos los vasos sanguíneos se contraen. Cuando uno, en un proceso de excitación, lo que necesitamos es que la sangre llegue a los genitales. En el caso de las personas con vagina, la vagina se lubrica. En el caso del pene, el pene empieza su proceso de erección. Cuando uno está muy estresado, este proceso o este funcionamiento puede afectarse porque hay una adrenalina, un cortisol que está generando una vasoconstricción. Pero, digamos, está bueno remarcar que cuando hablamos de sexualidad no es solo genitalidad. Entonces, si yo estoy en un momento más estresado, estoy nervioso, estoy ansioso, y sin embargo quiero compartir un momento de autoerotismo, un momento con una pareja, bueno, podemos buscar, ¿no?,
a que el encuentro sea sin exigencias también, entonces sin quizás genitalidad, buscando otras prácticas sexuales, yendo más hacia los masajes, hacia otro tipo de conexión, y bueno, si el estrés baja y se da, uno puede avanzar hacia otro tipo de prácticas, pero que el sexo no sea una exigencia más. Claro, bien. Y también hablamos de deporte adaptado, de personas con discapacidad, y una vez entrevistamos a unos chicos que nos decían que ellos tienen una vida sexual muy activa. Por supuesto, imagino que bueno, por más que sean personas con discapacidad, decís, bueno, nada, no tienen sexo. Y eso es totalmente inverosímil. O sea, vos desde tu punto de vista, desde lo que sabés, ¿qué es lo que puedes explicar al respecto? Que todas las personas, más allá de las características que tengamos, somos personas sexuales, que tenemos nuestras elecciones, nuestra forma de vivir la sexualidad, y que no hay mandatos, y no hay reglas, y no hay estereotipos. Entonces, quizás lo que yo pienso, cómo es mi sexualidad, a veces con esos ojos analizo la sexualidad de otras personas, y no es así. La sexualidad tiene distintas formas de expresarse, y quizás, digamos, no deja de ser placentera en todas sus expresiones y sus variables. Es sumamente saludable que haya una afectividad y una sexualidad en todas las personas. Pero ojo, también hay, digamos, distintas orientaciones sexuales. Por ejemplo, la asexualidad, ¿sí? Es un tipo de orientación sexual donde no hay atracción sexual hacia otras personas, también se puede dar en una persona con alguna discapacidad. Porque, a ver si se entiende, hay muchas personas que dicen, bueno, las personas con discapacidad son personas asexuales. No necesariamente, puede ser que sí o no. Digamos, la sexualidad es una orientación sexual, como les puede ocurrir a cualquier tipo de persona, tenga o no discapacidad. Pero a veces es un término que se usa despectivamente para hablar de las personas con discapacidad, y es erróneo eso. Claro. Y con respecto ahora con toda esta nueva ola, ¿no? En la que empezamos a abrir un poco más la cabeza con respecto de la identidad de género, de la perspectiva de género, ¿cómo te llegan las consultas a vos? O sea, ¿cómo guías vos a cada persona que, bueno, más allá de que creo que en el total, o la gran mayoría, no tenemos total conocimiento de nuestro cuerpo como para explorar nuestra sexualidad? ¿Cómo haces vos como sexóloga para guiar a esas personas que, bueno, hoy en día, sí, bueno, o son trans, o son intersexuales, o se identifican, o se perciben diferente? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo le vas encarando? Imagino que, bueno, vos ya convivís con eso hace tiempo. Sí, se reciben muchas consultas, más allá de las determinadas identidades, sexo, género. La sexualidad es algo que es parte de todas las personas, y que no existe un funcionamiento sexual normal. Y así como uno puede tener alguna dificultad, digamos, más el grupo de personas que están más excluidas, que están más estigmatizadas, que están más discriminadas, aún así les cuesta mucho más poder conectar con el placer y poder ir en contra, ¿no?, de estos mandatos sociales que tanto mal hacen. Yo desde la sexología trabajo mucho con todas las personas, trabajo mucho con este abordaje integral, entendiendo que el placer, que el deseo, tener siempre una mirada respetuosa y positiva, el autocuidado, la aceptación, ¿no? Y bueno, y ahí se trabaja un montón, pero vamos, es un abanico para todas las personas. No es que si soy trans es porque sí o sí voy a tener mala sexualidad. No, digamos, las personas cis, personas heterosexuales también pueden tener una dificultad sexual. Lo que pasa es que, bueno, nunca se habla. Pero la estigmatización es lo que peor hace. Claro, bien. Con respecto a los mitos también, quería saber sobre la comida afrodisíaca, ¿no? Decís, bueno, ¿cuáles son esas comidas que decís, bueno, nos encienden, no nos encienden? También teniendo en cuenta el deporte, ¿no? Que siempre son comidas sanas, llevan una alimentación saludable, no sé si qué recomendás o qué podés contarnos sobre las comidas. Bueno, todo lo que es afrodisíaco, yo te cuento desde el punto de vista médico y científico, no hay ninguna evidencia científica que así sea. Se llama afrodisíaco aquellos alimentos que pueden tener sustancias que favorecen la vasodilatación o el proceso de excitación.
Pero lo que también hace más, lo que es más afrodisíaco que la comida en sí, es el hecho de la situación erótica, ¿no? Que uno, sabes que vamos a comer una comida afrodisíaca, o que nos tomamos un champán, nos comemos unos mariscos, o sea, fíjate vos que los mayores alimentos afrodisíacos están relacionados con un contexto erótico, el chocolate, las ostras, los mariscos, digamos, habitualmente cuando uno come una comida afrodisíaca la come en un contexto, entonces es un poco todo, ¿no? Y la predisposición también que uno tiene, decir, che, vea, vamos a hacer un alimento afrodisíaco, las nueces, las almendras, los frutos secos, pero en realidad, digamos, todo este tipo de alimentos tienen alta cantidad o son ricos en minerales. El potasio, el zinc, el magnesio, son los principales minerales que intervienen en todos los procesos activos de vasodilatación. Después hay muchas hierbas y muchos derivados naturales que serían vasodilatadores, pero las cantidades son mínimas en lo que viene en cada alimento. No podemos realmente decir efectivamente que eso es lo que genera una excitación. Claro, bien. Y, por ejemplo, ahora que se vienen los Juegos Olímpicos, ¿viste? Ahí reparten preservativos, ¿viste? O sea, es como que es algo como, ponle que se puede pasar, sí, obvio puede pasar, pero hablando con un par de deportistas me dijeron, bueno, mirá, la verdad que yo no sé si estoy pensando en eso, o sea, yo la verdad que tengo la cabeza metida en la competencia. Eh, por ejemplo, en el fútbol sí sabemos de un montón de casos que van y antes de un partido se salen los rumores de las fiestas y qué sé yo. ¿A vos te parece que debería haber un poco más de como de concientización en el deporte, si no estamos hablando de personas grandes, maduras, que saben? ¿Te parecería que debería haber incluso también otras formas de presentar otro tipo de anticonceptivos, que la sexualidad debería estar más involucrada en el deporte? Mira, yo creo que se debería trabajar mucho más en la salud sexual, en la información, en la sexología. Ahora, preparando un poco, pensando en la charla que íbamos a tener, yo pensaba, digo, los equipos deportistas, ¿no? Tienen su kinesiólogo, su psicólogo, su médico deportólogo, ¿no? ¿Por qué no pensar en un sexólogo, en una sexóloga, ¿no? Que contenga todas estas variables, ¿no? En cuanto a las cuestiones que pasan sobre la salud sexual. Eh, Lamentablemente se asocia el sexo con los excesos, ¿no? Entonces el problema no es el sexo en sí, sino que estas fiestas, el exceso de la toma de alcohol, el consumo de sustancias, ¿no? Es como que el sexo va de la mano de los excesos. Me parece que ahí tiene que ir la educación, en entender que, bueno, sí, digamos, reparten preservativos para que uno sea consciente de la importancia del cuidado, de las infecciones de transmisión sexual, pero, digamos, eso nos fomenta a los excesos, ¿no? Me parece que tiene que ir un poco más por ese lado, por el trabajar. Y sabes que leí, no me acuerdo, un boxeador que hablaba de que para él la abstinencia sexual, ya después te voy a decir quién, pero que la abstinencia sexual en realidad reconocen de que no es, no altera el rendimiento deportivo, pero el hecho de tener tantos días de abstinencia sexual en algún punto es una motivación competitiva. O sea, yo sé que cuando gane, mi premio es el sexo. Entonces, no porque me afecte en lo físico, sino porque es como ese premio a alcanzar y en algún punto esta motivación competitiva. Y es así. Entonces, muchas veces pasa por esto. Entonces, ganamos, terminan los juegos, listo, repartimos preservativos, y es esta motivación de, bueno, después lo que no hay que hacer es los excesos, ¿no? El alcohol, ¿no? Y este libertinaje en donde uno a veces pierde noción de con quién estoy, qué hago, y si esta situación realmente es la que yo quiero. Claro. Sí, eso, de hecho, con respecto a la abstinencia y estos mitos de los que hablábamos, también si existe una conexión, ¿no? También física o como esa cuestión de que, bueno, como el sexo funciona como descarga, decir, bueno, en vez de descargarlo en el sexo, lo descargo el día que compito porque eso me va a garantizar una medalla, una mejor performance. Digamos que no. No, no. Pasa mucho por el equilibrio, ¿no? De cada persona. Su bienestar, su equilibrio emocional. La sexualidad es muy importante para la salud mental.
para la concentración, para la atención, para la memoria. El sexo libera endorfinas, ¿sí? La endorfina nos hace bien, nos pone positivos, ¿no? Y eso también es importante para una competencia, estar de buen humor, estar con ganas. Así que bueno, me parece que hay que empezar a tener en cuenta y yo creo que es importante que me lleven a los Juegos Olímpicos, así yo les doy muchos consejos. Bueno, de paso que me lleguen a mí también, así que... Que vamos a dar consejos. 2 por 1. Bueno, yo de sexo no voy a poder dar consejos, pero bueno, puedo meter bocados para prensa si necesitan, un par de fotos, videos, les hago. Pero sí, me parece súper súper importante que se hable de sexo también. Incluso este tema de, no sé, a veces pasa que, está bien, a mucha menor escala, ¿no? Van a jugar a la pelota, che, este no tiene piernas, es como el típico mito, este tuvo acción ayer porque no puede correr, no puede... Y es como, imagino que, bueno, todo ese tipo de situaciones suceden. Sí, pero bueno, eso va también de la mano del machismo, de alardear también. Me parece que hay que ser más conscientes de lo importante que es la sexualidad y darle siempre el lugar desde el punto de vista de la salud, del cuidado, del respeto, de realmente hacer lo que tengamos ganas, lo que sintamos, y si hay una dificultad hacer una consulta médica, y más en las personas que son profesionales de su cuerpo y de su rendimiento deportivo, me parece que la sexualidad es importante a tener en cuenta. Muy bien. Bueno, gracias, Euge, por este ratito. Así que... Gracias por la invitación, espero que les haya servido la charla y súper interesante me pareció el tema. Bueno, gracias, Euge. Bueno, nos vemos prontito y después te paso todo. Saludos. Bueno, gracias.